Los estudios de tiempos. La medición del trabajo, tal como dice aquí, es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea determinada. Es importante recalcar aquí en la palabrita técnicas porque tal como se puede inferir no es solamente una sola técnica, sino que el estudio de tiempos es una de esas diferentes técnicas que existen para la medición del trabajo. El estudio de métodos es la técnica por excelencia para minimizar la cantidad de trabajo, eliminar los movimientos innecesarios y sustituir métodos. En cambio, la medición del trabajo a su vez sirve para investigar, minimizar y eliminar el tiempo improductivo, es decir, el tiempo durante el cual no se genera un valor agregado a la operación. Una función adicional de la medición del trabajo es la fijación de tiempos estándares. Por ende, es una herramienta complementaria de la misma ingeniería de métodos, o sea, del estudio de métodos. Los usos de la medición del trabajo, bueno, estos son comparar la eficacia de varios métodos, los cuales en igualdad de condiciones, el que requiera menor tiempo de ejecución sería el óptimo. También repartir el trabajo dentro de los equipos con la ayuda de los diagramas que hemos visto, con el objetivo también de efectuar un balance de procesos, determinar el número de máquinas que pueda atender un operario. Una vez el tiempo estándar se ha determinado, también se puede utilizar para obtener la información que va a servir de base para hacer el programa de producción. También obtener información en qué basar las cotizaciones, los precios de venta y los plazos de entrega. Fijar normas sobre el uso de la maquinaria y la mano de obra. Obtener información que permita controlar los costos de mano de obra e incluso establecer planes de incentivos y mantener los costos estándar. Las etapas necesarias para efectuar sistemáticamente la medición del trabajo, de seguro ya lo vieron en la teoría, pero se los voy a mencionar de nuevo por si se le ha olvidado alguno. Son seleccionar el trabajo que va a ser objeto de estudio, registrar todos los datos relativos a las circunstancias en que se realiza el trabajo, a los métodos y los elementos de la actividad que se están estudiando. Examinar los datos, registrando y detallando los elementos con sentido crítico para verificar si se utilizan los métodos y movimientos más eficaces y separar los elementos improductivos o extraños de aquellos que son productivos, lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Medir la cantidad de trabajo de cada elemento, expresándola en tiempo, que es lo que vamos a hacer en estas prácticas que vienen, mediante la técnica más apropiada de medición del trabajo. Compilar el tiempo estándar de la operación, previendo en caso de estudio de tiempos con cronómetro suplementos para los breves descansos, necesidades personales, etc. Definir con precisión la serie de actividades y el método de operación a los que corresponde el tiempo computado y notificar que este será el tiempo estándar para las actividades y métodos especificados. También implantación del nuevo método, formando al personal en el nuevo método, también un control y seguimiento para que la gente no cambie ese método y ese estándar que usted estableció. Hay varias técnicas para la medición del trabajo. Por ejemplo, están los registros históricos. Esas son documentaciones que se tienen sobre experiencias pasadas,
las horas de mano de obra que se necesiten para producir una determinada cantidad de trabajo de producción. Se indican los registros históricos de cada equipo, de cada producto, de cada operación, y se utiliza más tarde cuando se realiza operaciones o productos similares. El estudio de tiempo con cronómetro se realiza al observar y cronometrar un número suficientemente grande de ciclos, tanto de tiempo de proceso como de tiempo manual de una operación, para calcular el promedio correcto en que debe realizarse una operación. También se estima el ritmo del operador y se ajusta ese tiempo promedio dependiendo de si el ritmo del operador ha sido más rápido o más lento de lo que normalmente trabaja. Pero eso lo vamos a ver ya cuando estemos viendo este tema a detalle. Los estándares de trabajo o la descomposición en micromovimientos se pueden crear por medio de valores predeterminados que establezcan el tiempo normal necesario para realizar los movimientos básicos. Y hay muchas técnicas para realizar estos análisis. Está la MOST o MOST, el MTM, como está aquí en pantalla, el MODAPS, y etcétera. O sea, esto lo que hace un grupo de ingenieros, para que usted tenga una idea más llana, se reunió y a los movimientos básicos que vimos, alcanzar, mover, tomar, soltar, pues le asignaron un tiempo ya predeterminado. Entonces, cuando usted hace el diagrama bimanual, a cada uno de esos movimientos le va asignando el tiempo que le corresponde, que ya se estableció previamente, y al final del diagrama bimanual, pues ya usted tiene no solamente los pasos para realizar la operación, sino el tiempo total en que debe realizarse esa operación. Es un poco complejo esta metodología porque por lo general hay que estar certificado y haber recibido un tipo de entrenamiento. Por ejemplo, esta que se llama MTM, para usted poder aplicarla, pues usted tiene que haber tomado un curso de MTM donde usted le va a enseñar todos los diferentes movimientos, los estándares de cada uno de esos movimientos. Y usted tiene que tener una licencia para usted poder ejecutarlo o poder trabajar con ellos. Eh, es decir, que un poco complejo, porque además muchas empresas, por ejemplo yo, cuando estaba de apogeo la industria textil, estaba certificado en GSD, que es un sistema que tenía todos los movimientos que se ejecutaban en la industria textil, ya tenían el tiempo predeterminado, pero yo tuve que durar 4 meses estudiando para yo aprender a utilizar eso. Y el problema con eso es que las empresas te certifican, pero entonces otra empresa te paga un poco más para que tú te vayas con ellos. Entonces la empresa primera que te pagó el curso, te pagó la certificación, sale perdiendo. Entonces por eso no se usa mucho en este país que las empresas entrenen a sus ingenieros en procesos estandarizados, porque a la larga se te van, porque la licencia se la dan al ingeniero, no a la empresa. Entonces el ingeniero le ofrece más dinero en otra empresa, él agarra, se te va con los conocimientos y la empresa se ahorra ese dinerito, la empresa que te contrata. Y por eso es un poco difícil que las empresas certifiquen ingenieros en este tipo de sistemas estandarizados. El que más se usa es este, el estudio de tiempo con cronómetro, porque no hay que pagar ningún tipo de licencia y cualquier ingeniero lo aprende en la universidad. Este de datos históricos, el problema que tiene es que no te da tiempos exactos o no te da datos exactos. Puede que esas operaciones que se hicieron parecidas a la operación actual, puede que te dé datos incorrectos. Este es costoso, hay que pagar, entonces el que más se usa es este. Hay otro que es el muestreo de trabajo, no está en este listado. El muestreo de trabajo es una técnica de medición que se realiza para obtener una serie de observaciones a cada operador para uno ver
el porcentaje de tiempo que es productivo de ese operador y el porcentaje de tiempo que es improductivo y las unidades que se realizan en ese tiempo predeterminado que usted utilizó para hacer el estudio. Es difícil porque usted tiene que estar arriba del operador día tras día, diferentes horas. Imagínese usted que usted tenga que tomar 30 o 40 horas de muestreo, se le va un mes entero. Entonces toma demasiado tiempo usted establecer un tiempo a una actividad mediante la técnica de muestreo de trabajo. El estudio de tiempo es la técnica de medición de trabajo o una de las técnicas de medición de trabajo que se utiliza para determinar el tiempo en que un trabajador debe realizar una actividad en específico o una operación en específico. De todas las técnicas, que hay muchas, de medición de trabajo, la que vamos a utilizar en esta asignatura es esa. Para hacer un estudio de tiempo no se necesitan grandes herramientas, simplemente un cronómetro, una carpetica y una hoja de estudio de tiempo y un lapicero o lápiz para usted anotar. Creo que quizá lo más caro que hay ahí es el cronómetro para usted realizar un estudio de tiempo. Realmente es algo, son herramientas sencillas que se pueden encontrar fácilmente en cualquier tienda. Hay muchísimos tipos de cronómetro. Este no lo compré nunca. Ese fue el primer cronómetro que yo utilicé para realizar estudio de tiempos cuando era ingeniero de método. Pasé un trabajo que ustedes no se imaginan, porque este asunto de esta aguja y yo que veo poco, imagínense usted. Eh, pero en el mercado hay muchísimos tipos de cronómetros. Eh, sí les recomiendo que no compren estos cronométricos que utilizan los corredores y los profesores de educación física y esas cosas. Los cronómetros para hacer estudio de tiempos, lo ideal es que vengan en una sola unidad. Por eso son mucho más caros que los cronómetros normales. Una sola unidad es o que venga todo en horas o que venga todo en segundos, y lo más recomendable es que venga el cronómetro todo en minutos. O sea, que no diga 20 minutos, 10 segundos, 80 centésimas de segundo, sino que diga 0.020 minutos, 0.030 minutos, 0.028 minutos. O sea, que la unidad ya esté convertida en vez de utilizar hora, minuto, segundo y centésima de segundo, que esté todo convertido en una unidad, sea horas, sea minutos o sea segundos. Mi recomendación que sea todo en minutos. Eso sí que son mucho más caros que los cronómetros normales, pero bueno, ya depende del presupuesto que se tenga en su departamento. Aunque ya vienen aplicaciones en los teléfonos celulares eh, que muchos de ellos les facilitan la vida o en cuanto a costo, no tener que comprar un cronómetro de esos carísimos, sino que con su celular usted ya puede ir resolviendo. Aquí hay un ejemplo, aunque no se ve bien en la pizarra, pero le va dando el tiempo acumulado en una columna y en otra columna le va dando el tiempo parcial. Esos son de hecho los dos métodos que se utilizan para cronometrar: tiempo acumulado y el tiempo parcial. Si usted quiere puede probarlo en su mismo celular, la función de cronómetro que le dé estas dos opciones: una columna para tiempo acumulado y una columna para tiempo parcial. Tiene que identificarlo porque puede ser que, ¿verdad?, el acumulado en algunos teléfonos esté de este lado, en otros teléfonos puede que sea el parcial que esté de este lado. O sea, la columna no importa, sino que usted tiene que identificar cuál es el acumulado y cuál es el parcial. Y vais acostumbrando a manejar ese cronómetro de su celular, porque es el que vamos a usar para hacer las prácticas que siguen. Entonces nada, aprenda a utilizarlo mientras tanto.
Un estudio de tiempos demanda el registro de una gran cantidad de datos, o sea, la descripción de los elementos, las observaciones en tiempo, la duración en tiempo de cada uno de los elementos, las valoraciones, los suplementos, las notas explicativas, o sea, son muchas informaciones que hay que tomar para hacer un estudio de tiempos. Usted puede crear o adaptar sus propios formularios, o sea, que hay tantos formularios como ingeniero existan. Usted lo que tiene que tener pendiente es cuáles son las informaciones que usted va a necesitar o cuáles son las informaciones básicas que usted va a necesitar en su formulario, que yo se la voy a dar en la práctica, para que sean como quien dice los requisitos mínimos que usted va a tener que anotar. Esto que está aquí en pantalla es un ejemplo, hay muchísimos formularios, o sea, cada ingeniero no, cada ingeniero se crea su propio formulario, no hay nada estandarizado, o sea, cada quien hace el suyo. Yo le voy a dar una guía, pero mientras más libros ustedes vean, van a ver más formularios diferentes que le pueden ayudar a usted a guiarse en el que usted vaya a crear para usted. Bien, el primer paso para usted hacer un estudio de tiempo es seleccionar a qué yo le voy a hacer un estudio de tiempo. ¿A qué operación yo le voy a hacer un estudio de tiempo? Hay muchísimas operaciones en una empresa y muchísimas actividades. Pero ¿a cuál? ¿Con cuál yo voy a empezar? Bueno, de seguro ya en la teoría le han explicado esto, que hay tres consideraciones básicas para usted seleccionar el proceso, el producto o en este caso la operación a la cual usted le va a realizar el estudio de tiempo. Tenemos consideraciones que son económicas, consideraciones tecnológicas y consideraciones humanas. Las consideraciones económicas, bueno, ahí tenemos que elegir las operaciones que son esenciales, las que generan beneficios. O sea, de todas las operaciones, cuál es la que, o de todos los productos, cuál es el producto que más beneficio le deja a la empresa o cuál es el producto que me sale más caro. Esas son las dos opciones que usted puede utilizar para comenzar. ¿Cuál es la que me deja más dinero? Y luego cuáles son las que me salen más caras, la producción de ellos. En cuanto a consideraciones técnicas o tecnológicas, bueno, cada vez que hay una renovación tecnológica, tiene obligatoriamente usted que realizar un estudio de métodos, como lo que hemos visto, eh, la estandarización mediante el diagrama bimanual, el análisis de movimiento, la estandarización de la mesa de trabajo, la evaluación de la mesa de trabajo, del puesto de trabajo, etcétera. Pero también debe realizar un estudio de tiempo. O sea, cada vez que hay una nueva máquina en la empresa, una nueva tecnología, un nuevo software, o lo que sea que cambie, que pueda alterar tecnológicamente la operación o el proceso, pues hay que hacer todo desde cero. Y también las consideraciones humanas. Esta es la que más se usa. Cuando, por ejemplo, un operador, usted nota que su reporte de producción tiene una baja producción o tiene problemas con la calidad, o usted puede observar que ese operador está generando un cuello de botella, que tiene un exceso de inventario, pues entonces son opciones o candidatos para usted realizar un estudio de tiempos. Una vez que usted tenga la operación seleccionada, o sea que usted sepa a cuáles operaciones o con cuál operación va a comenzar o le va a realizar el estudio de tiempo, el segundo paso es a quién le voy a hacer el estudio de tiempo. Una operación X puede tener 5, 10, 50 operadores que hagan exactamente lo mismo. ¿Por a cuál de los 20 o 30 trabajadores que hacen la misma actividad voy a seleccionar? Bueno, pues selecciona a los trabajadores calificados. Un trabajador calificado, tal como dice aquí, es aquel trabajador que tiene la experiencia, o sea, que conoce todos los pasos para realizar la operación y cualquier otra cualidad de que es una persona que se porte bien, que sea seria, que aporte a la empresa para efectuar el trabajo en curso, como dice aquí, según las normas que haya de seguridad. O sea,
Un trabajador calificado cumple con todas las normas de la empresa, incluyendo la seguridad, cumple con la cantidad de producción que debe o que se le pide y cumple con la calidad que se le pide. Es un trabajador calificado. Y de esos trabajadores calificados, usted tiene que seleccionar a alguien que represente la mayoría. Ustedes quizá nunca han visto esta curva, quizá en estadística la vean, se llama la curva de Gauss, ya les hablarán de ellos. Pues fíjense, aquí está la mayoría de sus trabajadores. En este pedacito usted va a encontrar trabajadores que son lentos o los que producen menos, los que tienen, qué feo escribo yo, ¿verdad? Los que producen menos tienen problemas de calidad, o sea, los aprendices también usted lo va a encontrar de este lado, o sea que es una minoría, ¿verdad? Poquitos. Aquí usted va a encontrar otra minoría que son los operadores más rápidos, los mejores, por decirlo así. A ver si yo escribo bonito. Exactamente. Bueno, ustedes me entendieron. Los operadores más rápidos, que son la minoría, o los mejores, que son una minoría, y los más malos, que también son una minoría. Pero aquí, en la mayoría de sus empleados, que son los empleados normales, aquellos que no son ni muy lentos, ni tampoco son muy rápidos. Entonces, cuando usted vaya a seleccionar un operador calificado, obviamente usted no va a seleccionar los más lentos porque o son aprendices o son operadores que tienen algún tipo de problema al realizar la operación, pero tampoco puede seleccionar lo más rápido. Entonces sí, asegúrese que de esos operadores calificados, porque estos que están aquí, que son rápidos, también son operadores calificados, pero no representan a la mayoría de sus empleados. Entonces asegúrese de que cuando usted vaya a seleccionar un operador para hacer el estudio de tiempo, caiga dentro de esto, que no sea ni lo más rápido ni tampoco lo más lento. Eso usted lo puede observar en los reportes de producción de cada quien. O sea, todos los operadores, el departamento de producción lleva unas estadísticas de lo que produce cada quien. Y si no la lleva, pues entonces usted toma una muestra, toma algunos tiempos de algunos operadores y usted va a ver de acuerdo al tiempo cuáles son lentos, cuáles son los más rápidos y usted va a seleccionar el grupito que tenga tiempos similares, o sea, que no sean ni muy rápidos ni muy lentos. Eso es muy importante a quién se le va a realizar el estudio de tiempos. Cuando se está tomando el tiempo, es muy importante la posición física del especialista, tal como lo dice aquí. Aquí hay muchísimos tips que ustedes pueden seguir o deben seguir a la hora de la partecita esa, de estar con el reloj frente al operador o al lado del operador tomando el tiempo. Usted tiene que poner, bueno, lo primero es que usted tiene que avisarle al operador. Usted no puede hacer las cosas en secreto porque muchísimas empresas grandes ya tienen sindicatos y ese tipo de cosas. Entonces es muy probable que a usted le peguen una demanda si usted, por el simple hecho de usted no avisarle al operador que se está haciendo un estudio de tiempos. Tampoco puede ponérsele enfrente al operador, porque si el operador es hembra y usted es varón, pues el operador se va a entretener viéndolo a usted y se va a distraer. También si el operador es varón y usted es hembra, pues, y se le pone delante de él, pues también va a distraer al operador. Tampoco puede ponérsele muy pegado a él, porque si se le pone muy pegado, usted va a entorpecerle los movimientos o la actividad que esté realizando. Ni tampoco puede ponérsela en la espalda, respirarle arriba al pobre muchacho o a la pobre muchacha. Todo eso es incómodo. De hecho, es sumamente incómodo usted tener una persona al lado suyo observándolo. Mucho más incómodo es si esa persona está muy cerca de usted, sea adelante, atrás, a la derecha o a la izquierda. La posición ideal, bueno, y tampoco detrás de una columna, como hacen muchos ingenieros que yo he visto que se esconden para tomarle los tiempos. La posición ideal es, bueno, depende del espacio, como dice aquí en el último párrafo.
Depende del espacio que haya disponible y el tipo de operación que se vaya a estudiar. Pero lo más conveniente es que usted se ubique a unos 2 metros del operador, de forma tal que él prácticamente no interfiera o no sienta que hay alguien que esté observándolo. Entonces puede poner a la derecha, a la izquierda, un poquito hacia atrás, hacia la espalda, pero con una distancia de más o menos 1 o 2 metros, de forma tal que usted no interfiera en nada con el trabajo que esa persona esté realizando. Las etapas del estudio de tiempo son las siguientes. Dijimos primero se selecciona la tarea o la operación que se va a realizar, luego se selecciona el operador. Aquí en esta primera etapa también se evalúan las condiciones de trabajo en la cual se va a realizar el estudio o cualquier cosa que pueda influir en la ejecución del trabajo, como que la máquina esté dañada, que la materia prima haya problemas ese día, o que haya problemas de calidad, o cualquier otra situación que pueda influir en la ejecución del estudio. Pero usted tiene que conocer ya previamente la operación. Usted tiene que haber visto por lo menos el diagrama bimanual para conocer los pasos o una grabación previa con una cámara de video, obviamente, de la operación para que usted la conozca y sepa cuáles son, ¿verdad? Dónde comienza, dónde termina, cuáles son los pasos para realizar la tarea. También ya debe conocer el operador. Recuerden que es el operario normal que tenemos que elegir. El operario normal es aquel que conoce cómo se realiza el trabajo, no tiene problemas de producción, no tiene problemas de calidad, es colaborador, no es muy rápido, tampoco muy lento. Después que tenemos estas informaciones, entonces tenemos que hacer una descripción del método de trabajo. Pero si ya existe el diagrama bimanual, pues simplemente lo estudiamos y dividimos la operación en elementos. O sea, en el diagrama bimanual hay muchísimas actividades que están descritas muy detalladamente, pero para el estudio de tiempos nosotros tenemos que dividir esa operación en pedacitos. O sea, la operación comienza y termina, pero en ese intermedio, ¿qué se hace? Pues tenemos que dividirlo por lo menos en 3 o 4 o 5 partes, dependiendo de qué tan larga sea la operación. Luego dice que tenemos que examinar el desglose para analizar si se están utilizando los mejores métodos. Esa es la parte del estudio de métodos que si ya usted la hizo, pues ya no tiene que hacerla. Recuerden que el estudio de método es analizar los movimientos productivos, los improductivos, tratar de eliminar o reducir esos movimientos improductivos, quedarse con los productivos y todo ese tipo de cosas, diseñar la mesa de trabajo, la estación de trabajo, cómo va a estar organizada, cómo va a llegar la materia prima, todo eso es lo que tiene que evaluar en esa parte. Pero si ya está hecha, pues excelente, un paso menos. Luego empezar a medir el tiempo, ya vimos unos tips eh, en la hoja anterior, en el slide anterior, de dónde debe colocarse usted para medir el tiempo. Ya estas partes que están aquí son las partes que vamos a utilizar en las prácticas, como son determinar la velocidad del operario, convertir esos tiempos que usted observó en lo que se llaman los tiempos básicos o tiempos normales, determinar los suplementos y determinar el tiempo tipo, que es el tiempo estándar de la operación. Entonces estas son las prácticas que vamos a ver ya en lo adelante, cómo hacer todos estos cálculos que están aquí. Bien, eso fue la parte introductoria o la parte teórica del tema principal del tercer parcial. No le voy a poner a hacer práctica, yo sé que está en semana de examen, así que nada, simplemente vean el video para que tengan una idea de qué es lo que vamos a hacer a partir de la semana que viene.